buenas amigos de Descubre el Guadalhorce y bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa dedicado a patrimonio en todos los aspectos de nuestra comarca, en el que intentamos fomentar toda nuestra riqueza en todo su potencial. En esta ocasión contamos con la lujosa visita de don Francisco Melero, arqueólogo municipal de Cártama. Buenas, Paco. Buenas, Fernando. ¿Qué tal? Que hemos querido invitarlo para que nos ponga al día del estado de esas excavaciones que tantos frutos están dando y que tan intrigados nos tienen a todos. Unas excavaciones que están dando grandes sorpresas, ¿no, Paco? Sí, ya sabemos desde hace algunos años y ya llevamos trabajando pues 13 años, ¿no? Desde el año 2005. Que se empezó. Que se dio la voz de alarma. Se empezó por fin a excavar con excavaciones arqueológicas con metodologías recientes. ¿En serio? Y con medios. Pues se empezó allí en la plaza, ¿no? Y ya sabemos todos que pues, tenemos una plaza en la que probablemente sea el único lugar del país donde haya construcciones desde el siglo VIII a.C. hasta la actualidad de todos los periodos históricos, ¿no? ¿De todos los periodos? Sí, bueno, ahí digamos, faltaría el islámico, pero el islámico no tiene más que levantar la cabeza y tiene el pedazo de muralla enorme. ¿Y todas las etapas de la historia están representadas ahí en esa plaza? Sí, ahí está, te hago un breve resumen. Los restos más antiguos que se han demostrado hasta ahora pertenecen a un poblado de cabañas del siglo VIII a.C. Neolítico. De la época fenicia, digamos de la protohistoria, ¿no? De la época de la protohistoria. Después tenemos arriba el resto de la ciudad íbera, que en las últimas excavaciones pues tuvimos un gran hallazgo, que fue el descubrimiento de un altar del siglo V a.C. Un altar, lo dice en el sentido religioso. Exactamente. Ajá. Ahí son estructuras que se conocen muy poquitas en la península ibérica y son estructuras muy endeblillas porque son prácticamente una pileta de arcilla cocida que después está enlucida con cal. Pero son unos restos de un interés histórico formidable, ¿no? Porque nos está definiendo esa primera etapa de época íbera que tenemos en la plaza, nos la está definiendo como que se trata de un santuario, lo que tenemos allí, ni más ni menos. ¿Se sabe más o menos qué es lo que ocurría en ese altar? ¿Qué tipo de ofrendas? ¿Hay alguna idea documental? Hemos recogido muchas muestras y la Universidad de Málaga está actualmente muy interesada en digamos, realizar los análisis de esas muestras que hemos recogido, porque un altar de esta época, del siglo V a.C., se caracteriza por estar en una estancia, en una habitación, en la que hay varios, digamos, muchos de los cenizas que se recogen después de realizar la ofrenda, de realizar el ritual, se entierran allí en la misma sala. Entonces, cuando estábamos excavando el altar, esa es la habitación donde se encontraba el altar, pues aparecían muchos boquetitos rellenos de ceniza. Y hemos recogido esas muestras y están pendientes de que se analicen, y los análisis pues seguramente te indicarán probablemente los animales que se sacrificaron, el material, el combustible con el que se hicieron los rituales, en fin, esos datos. Cada una de esos cúmulos de ceniza que me dices correspondería a un oficio religioso de un día en concreto. Sí, probablemente. Y tenemos que esperar que la Universidad de Málaga nos dé la información que pueda aportar. Exactamente, algún proyecto de investigación. Ahora mismo tiene eso, es que coincide de que la Universidad de Málaga tiene un proyecto de investigación ahora sobre la Bahía de Málaga y el hinterland de las comunidades autóctonas en época fenicia y en esta época, y entonces pues cuadra para que puedan hacer esas muestras. De la siguiente etapa que tenemos, ¿qué podemos ver? Pues bueno, la etapa en Cártama, sobre todo la época íbera y la época romana, fueron espectaculares. Y la época íbera tanto que no solamente tiene un periodo, sino que tiene dos. ¿Dos periodos íberos? Dos periodos de época íbera. Uno que se corresponde con el esplendor de época íbera, que es el que estamos hablando, del siglo V, IV a.C., que es al que pertenece el altar. Pero después, a finales del siglo III, hay una remodelación urbana en el entorno y se construye la gran muralla con sillares, que
que tenemos documentados ya, pues si mira con los 12 metros que han aparecido en las últimas intervenciones arqueológicas, tenemos ya sobre 35 metros de muralla. ¿Y qué función tenía esa muralla? Esa muralla es la que vemos todos cuando nos acercamos a la plaza. Exactamente. De unos pedazos de sillares ciclópeos. Sí, una arquitectura y oficial. Los contrafuertes. Sí. Pues la funcionalidad, sabemos que tenía unas connotaciones oficialistas, o sea, que era una muralla construida por el poder, por el Estado, porque era una muralla hecha para representar el poderío de las élites que vivían en esa ciudad. Lo que ocurre es que la muralla resulta que está en el centro de lo que era la ciudad anterior. Entonces, una ciudad normalmente tiene que estar en el perímetro de la ciudad. Y esta nos la encontramos en el centro. Entonces, cabe dos posibilidades. Una, que la muralla encerrara una especie de acrópolis o un lugar principal. O puede que la ciudad íbera se hiciera más pequeña a finales del siglo III y digamos que los límites se retrayeran a esa zona donde está la muralla. Entonces, todavía digamos que con esto queda claro que todavía no sabemos exactamente con qué se correspondería. ¿Y murallas como esas se encuentran en más sitios? En la provincia de Málaga, de esa antigüedad, se han encontrado en Málaga, en algunos puntos concretos, pero no están puestos en valor. Se han encontrado a lo mejor en un solar que se ha excavado y ha aparecido un trozo de un lienzo de muralla, pero después se ha vuelto a enterrar o se ha quitado de en medio y no está puesto en valor. O sea, en la provincia de Málaga, de esta época, es la única muralla de sillería que existe. Con esta altura y esta longitud. Exactamente, y de esta época. Después está Toscano en Vélez, Málaga, pero ya es de época romana republicana, es de unas décadas posteriores. ¿Y de época romana qué podemos ver? Y de época romana pues tenemos ni más ni menos que la Basílica del Foro, del centro de la ciudad romana. ¿Qué es la basílica? La basílica era el lugar donde se impartía justicia y donde también era un lugar público, era un edificio grande. Este edificio tenía en concreto 30 metros de longitud por 10 de ancho y era un edificio público donde además de servir para impartir justicia, también se reunían los comerciantes y las élites de la ciudad para intercambiar, o sea, para hacer tratos comerciales y para un punto, digamos, público de reunión. ¿Asociamos el nombre de basílica a algo religioso? ¿Tiene algo que ver? No, en este caso no. Digamos que las basílicas cristianas, de los edificios cristianos, vienen de estos tipos de la basílica romana, que es anterior y que tenía una función civil y no religiosa. Entonces la basílica cristiana es una evolución de la que hemos encontrado en Cártama. Exactamente. Vale. Me he dado cuenta que esa extensión que tú dices, esa longitud, y no tiene pilares en el centro. Es que es una basílica muy peculiar. Es una basílica muy peculiar. Yo tengo mi hipótesis de que esa basílica podía ser un prototipo de basílicas que se extendieron luego más tarde. Te lo explico. O sea, como bien dice, la basílica romana suele ser como la basílica, por ejemplo, de Baelo Claudia. Suele ser un edificio que tiene 3 naves separadas por pilares. ¿Y qué pasa? Que la nuestra no tiene esos pilares. Digamos que la nuestra era un poquito más pequeña que esas otras y a lo mejor por eso pues no tuvo pilares dividiendo en 3 naves. Entonces, digamos que es un tipo raro. Pero no es tan raro cuando sabemos que en época bajo imperial, a partir del siglo III, porque nuestra basílica es del siglo I-II, pero a partir del siglo III esos modelos sí se empiezan a desarrollar. Digamos que, por ejemplo, una basílica del siglo IV, que es, digamos, un prototipo, por ejemplo, la basílica de Treveris, en Alemania. Esa basílica no tiene columnas. Y era una basílica. Me parece que es más tardía. Pero entonces, aún así, la anchura, ¿qué anchura me has dicho que tiene? 10 metros. 10 metros es un tirón largo para que esas vigas de madera necesiten un soporte intermedio. Sí. Tendría que ser unas vigas muy fuertes. Y probablemente no tiene columnas,
pero probablemente sí tiene pilares pegados a las paredes Adosados. que hacían que esa luz, ¿no?, de las vigas fuera más Claro. estrecha. Pero sí, había que continuar investigando para ver las soluciones arquitectónicas que tenía el edificio. El edificio, sabemos que era un edificio que dentro de los edificios del foro tiene que ser probablemente el edificio más grande. Y además a todo lujo, ¿no? Con mármoles, Sí, molduras, exactamente. una solería de mármol de piezas de 2 metros. Exactamente. Incluso hoy son difíciles de trabajar esas piezas. Pero los romanos tenían unos equipos técnicos de cantería que te cogían y te tallaban el mármol perfectamente. De hecho, allí hay cosas curiosas, que es, por ejemplo, dentro en la solería de mármol de la basílica, se sabe perfectamente cómo se construyó, porque hay unas losas más anchas en el centro, en el eje, y después hacia los lados se van haciendo más pequeñas, y esas que están en el eje están sacadas de un mismo bloque de mármol. Lo que se ve en las vetas que se repiten de una losa a otra, indicándote eso, que habían sido cortadas de un mismo bloque. Qué curioso. Pues la verdad que sí. Y después, bueno, después las paredes estaban también revestidas de mármol, tenía un zócalo rematado por una moldura. En mármol también. En mármol también. Sí, en aquella época, ahí está Cártama. Esa calidad nos dice que los personajes que iban allí eran personajes de un estatus social alto. Sí, claro. De hecho, esos edificios no estaban sufragados, no estaban pagados por el Estado, estaban pagados por la élite de la ciudad, que eran también los que tenían en su poder, pues, el territorio y los medios económicos. Entonces digamos que las clases pudientes de los pueblos eran los que sufragaban los edificios públicos. Exactamente. Vaya, igual que ahora. Me gusta. Es lo que eran los dueños, digamos, del territorio. Claro, ¿no? a cambio tenían que tener ciertos privilegios. Exactamente. Bueno, del siguiente periodo. Pues una vez que salimos de época romana, que hoy en día con las investigaciones que tenemos sabemos que estamos trabajando en el entorno del foro. También en la plaza del Pilar Alto fue donde se descubrieron las matronas sedentes, que están hoy en el Museo de Málaga, que también pertenecen a edificios públicos del foro. Pieza estrella del Museo de Málaga. Exactamente. Las piezas de Cártama. Sí, las dos. Y las dos representativas de lo que estoy hablando. Porque las estatuas de las matronas sedentes son características del foro, de los espacios públicos de la ciudad. Y el mosaico de Venus, que es la pieza más grande del Museo de Málaga, que apareció en la calle González Marín, en la calle de abajo, en 1956, pues es un ejemplo de lo que eran los espacios residenciales que rodeaban el foro. Eso te quería yo preguntar. ¿Cómo, si el foro, digamos, el centro de la ciudad estaba en la plaza de Cártama, cómo aparecen los mosaicos tan lejos, tan dispersos? No, tan dispersos no. Bueno, para aquella época ya la calle abajo, o digamos la carretera que ha salido los mosaicos, es un poquito distante del centro. Es curioso porque la Cártama, yo hoy estaba viendo un plano de 1790 y tanto. Cártama, yo siempre he dicho, lo que son los espacios de la ciudad siempre están entre el arroyo de los Chorritos al este y el arroyo del Santo Cristo al oeste. Pero además el casco urbano hasta hace poco siempre estuvo hacia lo que es hacia el sur. Sabemos que tenemos el Cerro de la Virgen, el Cerro del Castillo, y después hacia el norte el casco urbano siempre ha estado montado también en una especie de plataforma. Y en este plano que yo me estaba viendo esta mañana, digo, mira qué bien se ve el casco urbano dentro de esa plataforma. Pues todo lo que da esa plataforma digamos, está relativamente cerca del foro, y ahí es donde se encuentra, pues donde aparecen los mosaicos y donde se encontraban las casas de la ciudad. Pero vamos, estamos hablando de 100, 200 metros, lo que hay de distancia entre un punto y otro. De la calle González Marín a la plaza. Pues, claro, quizás me quiere decir que se sentían ellos más seguros al construir en alto en esa plataforma, ¿no? Sí, o más claro, cercanos al centro, como nosotros queremos vivir todos en el centro. Sí, sí, exactamente. El modelo de una ciudad de hoy en día o de un pueblo es la ciudad, o sea, es la plaza, donde está el ayuntamiento, donde está la iglesia, o sea, los edificios, digamos, públicos, y después alrededor las casas. Digamos, el modelo
se ha venido manteniendo. No, pero también hay que cambiar un poco el chip para comprender lo que era una ciudad romana de aquella época, porque hoy en día cualquier pueblo nos podemos imaginar como un pueblo de 100 casas, pero en aquella época una ciudad como era Cartima y también como era todas las ciudades de la provincia de Málaga, era un foro adornado a todo plan, pero después alrededor lo que tenía era entre 6 y 12 casas de la élite, que por eso aparecen los mosaicos y por eso aparece con todo ese adorno, pero eso era lo que constituía un núcleo urbano en época romana, como digamos prácticamente todas las ciudades que había en la provincia de Málaga. Porque la mayoría de la población, o sea, esto se explica porque la mayoría de la población vivía en las villas que había en el campo, que era donde trabajaban. La economía en época romana sabemos que era una economía estrictamente agrícola, la tríada, el vino, el aceite y el cereal. Y que una villa podría tener la familia en sí, más todo un conglomerado de esclavos y de trabajadores de los distintos ramos, de la recogida del aceite, de la prensa, cada uno en su, función. Y los correspondientes edificios destinados para eso, como puede ser, por ejemplo, la villa romana de Manguarra, la que está al lado del hospital. Esa es la parte, precisamente la parte productiva de la villa. Es la que se ha descubierto allí en Manguarra. Exactamente, la que se excavó en los años 70 y la que, bueno, el ayuntamiento, digamos, ha llegado a proteger, o sea, y también a llegar a un pacto con el propietario y con para que se haga municipal. Entonces, al seguir excavando esa villa de Manguarra, nos podríamos llevar la sorpresa de la zona, al pasar a la zona residencial, encontrar edificios más lujosos. Exactamente. Esa es la parte, lo que se llama la parte fructuaria, la parte productiva, pero la parte residencial, lo que se llama la pars urbana, tiene que estar en las proximidades, o no debe andar muy lejos. No puede estar muy lejos, a ver si la excavamos pronto. A ver. Lo que pasa es que, vamos ahí, en lo que es la parte de la villa, pues se excavó prácticamente, en los años 70 se excavó prácticamente todo. La mayor parte fue en los años 70. O sea, ese edificio puede que a lo mejor esté a 2 kilómetros o a 1 kilómetro, que no esté en el mismo emplazamiento, ¿no? Ajá. Y del siguiente periodo histórico, ¿qué podemos ver en esa excavación? Pues tenemos la época tardo antigua, que es la época bizantina y la época visigoda. Y pues, digamos que en época romana, a principios del siglo III, se abandona todos los edificios. Cuando excavamos esta basílica, excavamos la cubierta de tégula y de ímbrice, de teja, la encontramos sobre el suelo. La cubierta se había desplomado al suelo. Exactamente. Y viendo los materiales que aparecían en esos estratos, pues podemos ver que en la primera mitad del siglo III se había producido ya ese abandono del foro y esa destrucción. La ruina fue por abandono, no por una catástrofe ni nada parecido. Un abandono. Comprender, o sea, eso es lo bonito de investigar, ¿no? Hay quien dice, pero aquí sabemos lo mismo que sabíamos hace 50 años. No. O sea, sabemos que hay una ciudad romana, sí se sabe de toda la vida, pero cómo era la vida y la sociedad y todo de esa ciudad nos lo da la excavación arqueológica y los descubrimientos que vamos haciendo. Investigaciones científicas. Entonces, hoy en día se sabe que a finales del siglo I, principios del segundo, está lo que se llama el fenómeno de marmorización, o sea, la élite se pone a construir foros con columnas de mármol, con revestimiento de mármol, con mosaicos, a todo lujo, pero porque hay un pacto entre el Estado y la élite donde se benefician mutuamente. Por un lado, las élites son reconocidas por el Estado y por otro lado, el Estado difunde, por ejemplo, la propaganda al emperador, el culto imperial. Que, por ejemplo, esas matronas cedentes que hay en el foro, pues se han relacionado con emperatrices divinizadas, es decir, con el culto imperial. Entonces, digamos que hay unos intereses mutuos. Pero en el siglo III, a principios del siglo III, estos intereses se rompen. Y a la élite ya, en la relación que tienen con el Estado, porque le empieza a cobrar más impuestos, porque le empieza a exigir más, se rompe. Y en el momento en que se rompe, abandonan el foro. Por eso del foro se viene abajo, y se van a vivir a sus villas en el campo.
Y entonces ahí empieza, digamos, un nuevo proceso histórico. Ajá, una etapa nueva. Una etapa nueva. Pero a mediados de... O sea, se abandona el foro en la primera mitad del siglo III y a mediados del siglo VI se vuelve a reconstruir. Coincidiendo con la ocupación bizantina del sur de la península, se vuelve otra vez a reconstruir. Y se mantiene durante el siglo VII, durante época visigoda, hasta que en época islámica se abandona todas las construcciones del solar. Con el nuevo régimen, claro. Sí, ya digamos se desarticula la ciudad visigoda. El esquema romanizado se desarticula para entrar en valor el islámico. Empieza el inicio de una nueva sociedad, de un nuevo periodo histórico. ¿Y del periodo islámico qué podemos ver? El periodo islámico, el solar se convierte en un gran basurero, ¿sí? Pero que para los arqueólogos nos chila, porque es un basurero que se conforma con pozos que se excavan en el suelo. Los musulmanes, yo siempre lo pongo hace un poco como chiste, digo, en aquella época los musulmanes eran más limpios que los cristianos, porque los musulmanes la basura no la toleraban que estuviera extendida un muladar extendido en el suelo, sino que querían que la basura estuviera quitada en medio y por eso abrían boquetes y la enterraban. En cambio, sabemos que en época cristiana, en época moderna, el mulear siempre estuvo en la calle Santa Ana, allí en Cártama, hacia abajo, y era donde se tiraba la basura y se quedaba al descubierto. Era un vertedero, exactamente. El mulear, ¿no? Su topónimo original sería muladar. Muladar de ser el estiércol de los mulos. Sí, exactamente. Ajá. No me acordaba yo. Lo de mulear, yo le digo mulear porque es como todo el mundo le dice, ¿no? Efectivamente, es el muladar. Entonces, esa tradición o ese mito que hay de que se construyó la iglesia sobre la antigua mezquita árabe... Eso es falso. ¿Es falso? Sí, eso no se puede, a partir precisamente de las excavaciones arqueológicas, no se puede mantener. Las excavaciones han demostrado que allí no había mezquita. Claro, y lo han demostrado. Bueno, habría que hacer a lo mejor algún sondeo en los cimientos de la iglesia para corroborar el tema, pero todo el mundo sabe que una mezquita es un lugar, igual que una iglesia, es un lugar sagrado, y lo que es impensable es que se disponga un vertedero de basura al lado de la mezquita. Eso es impensable. No tiene sentido. Bueno, es una tradición que se ha corrido la voz, pero no infundada. Es un tópico que me gustaría a mí demostrarlo en muchos sitios. Uno ha trabajado en Málaga, en Antequera, en Teba recientemente. ¿En otros sitios lo has podido confirmar? Hemos empezado a trabajar hemos empezado a realizar las investigaciones. Pero tiene uno ganas de poder verlo claramente como una iglesia se monta en lo alto de una mezquita. Habría que confirmarlo. Pero en Cártama, desde luego, a raíz de lo que se ha descubierto en la plaza, podemos descartarlo tranquilamente. Desde luego, el estrato romano con respecto a la iglesia se ha quedado muy profundo, ¿no? Según las excavaciones que se hicieron en la calle de atrás. Sí. El estrato romano quedaba muy, muy bajo. ¿En el solar de la iglesia te refieres? En la calle del Rosal. Ajá. Así. Quedó muy profundo, ¿no? Sí, claro, en la calle Rosal, cuando tuvimos la oportunidad de sondear en el solarillo, un solarillo muy pequeño, pero el pavimento de época romana quedaba a 4 metros de profundidad con respecto a la rasante de la calle. Entonces se quedaba... Sí, es que en Cártama... un vertido durante esos años. Hay unos vertidos y unos rellenos muy profundos, y que eso está bien, está bien porque precisamente en ese solar pudimos descubrir la pared de una casa romana de 3 metros, de 1,80 de altura. Pero pintado igual que las casas de Pompeya, con estucos rojos y sus marcos dorados, sus zócalos pintados también con motivos vegetales. En Cártama las casas romanas seguían la moda de Pompeya. Sí, bueno, era la moda del imperio. Digamos, confirmado. Tanto Pompeya como Cártama pues seguían la moda que había en el imperio. Lo que está claro es que estas excavaciones no son las más grandes desde el siglo XIX, ¿no? Las más antiguas. Las más grandes en envergadura, en extensión, en trabajo. En resultados, podríamos decir también, ¿no? Pues, desde el siglo XIX nos han hecho unas excavaciones tan amplias
Sí, y sobre todo a partir de los últimos, digamos, de las últimas décadas, desde que se hicieron las competencias, fueron transmitidas, traspasadas del Estado a la comunidad autónoma, ahí se ha empezado a desarrollar una ley, se ha empezado a desarrollar unos protocolos, unas cartas arqueológicas, y como consecuencia de toda esa labor, pues se han hecho, en las últimas, digamos, 3 décadas se han hecho muchísimas excavaciones. ¿Y coinciden los documentos del siglo XIX con los hallazgos? ¿Encuentras una correlación de aquello? ¿Te refieres en el siglo...? Las excavaciones del siglo XIX, que los entendidos de entonces dejaron por escrito lo que encontraban en este sitio, en tal sitio, ¿coinciden con los hallazgos? Sí, hay por ejemplo, en los escritos de los resultados de las excavaciones del siglo XIX, por ejemplo, el epígrafe que hay en el Museo de Málaga de Bibio, eso se indica que apareció en esa excavación en el siglo XIX. Y confirma lo que ya habían escrito los que excavaron en aquellos años. Sí, claro. Yo estoy remitiendo a lo que se escribió en aquellos años. Dice, salió un epígrafe de Quinto Bibio, y ese se corresponde con el que hay en Málaga. Después, lo que sí apareció en las excavaciones del siglo XIX fue una cabeza de estatua, que esa, según lo escrito, fue a la casa del gobernador civil en Málaga, y hoy en día pues es una pieza que no se sabe... Puede ser cualquiera de las que hay sin catalogar. Yo incluso llegué a pensar que pudiera ser la Ceres del Cortijo del Faala, que apareció en el Cortijo del Faala, porque esa cabeza de Ceres es de una estatua del foro, de un foro romano, eso no es de una villa romana en el campo. Esa estatua fue trasladada a aquel lugar, no pertenecía a aquel lugar. Exactamente, esa tuvo que ser trasladada a curioso. ¿En qué momento o en qué circunstancias? No lo sabemos. Pero lo que sí raya mucho es que esa cabeza apareciera, o sea, perteneciera a una villa romana de allí del Faro. No tiene lógica. No tiene lógica, pero allí apareció. Lo que está claro es que allí apareció. ¿Y en qué estado se encuentran en este momento las excavaciones? Pues en las excavaciones hay dos... bueno, en las excavaciones, digamos que para que entendamos en qué situación, el objetivo sabemos cuál es. El objetivo es construir ese parque arqueológico de Cártama. Y digamos que hay una primera fase en la que el ayuntamiento ha estado adquiriendo casas, inmuebles. Esa fase se ha dado ya por concluida. Ahí queda una esquina que pega al Pilar Alto, a la plaza del Pilar Alto, pero se quiere ya hacer esa plaza. Entonces todas esas excavaciones de esa plaza han sido posibles gracias a que el ayuntamiento se ha implicado y ha ido adquiriendo solares. Ah, claro, que sí, eso es una cosa que... Fundamental. Es una cosa Sin que eso no hubiese sido posible lo demás. Yo sé que alguna vez uno pensando y digo, todo el mundo recordará que hubo la etapa en la que la plaza estaba como estaba. Esta etapa está marcando historia. Esta está marcando historia, pero el día que se culmine el proyecto que tiene dispuesto el Ayuntamiento de Cártama, que es dejar los restos arqueológicos visitables por debajo de la plaza, o sea, con lo que está, digamos... igual que podemos ver en el edificio del Restaurado, que podemos ver en el Museo Picasso, restos visitables por abajo. Sí, pero a lo grande. Pero más grande, claro, porque estos son más grandes. Imagínate, hoy estaba precisamente para los metros cuadrados que tiene, que tendrá el futuro parque arqueológico, y me salían 2.100 metros cuadrados. 2.100 metros de parque arqueológico. Sí, porque el ayuntamiento quiere unir el solar con la propia plaza, de tal manera que se excave también la plaza, se quede excavado el solar, y después hacer una obra con un forjado encima de los restos arqueológicos, dejando los restos arqueológicos visitables por debajo, y todo ese espacio que hoy estamos viendo, donde se han retirado las casas, todo eso de plaza. No pierde su función de plaza, ni pierde los restos arqueológicos. Exactamente, es el mejor proyecto que entendemos que puede haber. Ahí sabemos hoy en día cuando sale la Virgen. Claro, la plaza es fundamental. La plaza hoy en día como está, pues, detrás del árbol, detrás de esto, detrás de lo otro.
Pues tú imagínate una gran plaza frente a la iglesia, que con un forjado enorme y vamos, que donde no hay estorbo visual de quien viene a ver la procesión, de quien viene, o en las Jarifas, ahora que acabamos de terminar ahora en septiembre, ¿no? Como, o sea, la disposición de espacio de una gran plaza para cualquier cosa, para teatralizaciones, para los puestos, para cualquier cosa. Y todos esos restos bien explicados, bien conservados debajo. Debajo, enseñado, mostrado en un itinerario. Que Cártama no pierda esa entidad histórica. Exactamente. Ese es el proyecto que el Ayuntamiento de Cártama ha tenido. Eso significa que hay más campañas arqueológicas previstas. Sí, claro, estamos, es lo que te estaba explicando, y yo espero que venga, digamos, el alcalde, venga a explicarlo mejor próximamente, porque ellos son los promotores y ellos son los que, digamos... Eso es función ya de ellos, claro. Pero que desde los puntos de vista técnicos, pues estamos eso. Se ha culminado ya la fase de adquisición de inmuebles. Las excavaciones arqueológicas, podemos decir que están ejecutadas a un 60% de lo que es la superficie, y queda ese 40% y la obra. Que bueno, que es una cosa... Lo que es la plaza, luego fuera... Sí, bueno, claro, inacabable. Yo traía a colación, bueno, el plan estratégico para la puesta en valor del patrimonio histórico, que Cártama es probablemente el único ayuntamiento de la provincia que ha redactado un plan para ello, y en ese plan pues viene, claro, el museo, digamos, es lo primero, el parque arqueológico después. ¿Y cómo se fundamenta eso? ¿Cómo se fundamenta? Ya que traes el documento que lo explicas, explícanoslo. ¿El plan estratégico o...? El plan estratégico previsto para que avance. Sí, bueno, el plan estratégico se presentó a principios del 2017 y bueno, aquí viene todas las actuaciones que entre 2017 y 2021 se deben de acometer, debe de acometer el ayuntamiento para poner en valor su patrimonio histórico. Lo que pasa es que, claro, aquí hay actuaciones, las actuaciones vienen con fechas y con años y con trimestres de cuándo se deben de ejecutar. Pero claro, aquí hay propuestas que probablemente pasarán 50 años y no estarán hechas, porque ahí está... Obras titánicas. Desde empezar... No, lo que pasa es que Cártama tiene muchísimo patrimonio histórico. En el museo, que es el primer, digamos, eslabón que se tiene que poner, el parque arqueológico, claro, ahora mismo hay otros puntos en los que se podría estar trabajando, pero sabemos que esa plaza lleva el tiempo que lleva como está, y eso hay que terminarlo. Sí, pero viendo ese plan estratégico... Pero ahora te metería, perdona, y hay una tercera pieza clave, es la fortaleza nazarí. Claro, el castillo. Importantísimo. Y ahí yo siempre digo yo, aquí habrá un día que lleguemos a la culminación de esto, que será el día que el castillo hoy sabemos perfectamente que eso es intransitable. Eso con la cantidad de pinos. De hecho se llama Ruinas del Castillo. Pues eso pues, llegará un día en que las personas puedan subir tranquilamente y relajadamente, sin asustarse, a pasear por todo el interior de la fortaleza del castillo. Que también tiene mucho oculto allí. Y con esas vistas paisajísticas desde allí, y digamos, yo veo en el camino que hay, ese es uno de los culminaciones. Está siendo valiente el ayuntamiento al afrontar todos esos retos. Yo diría que no hay otro ayuntamiento. ¿No? ¿Tú crees que...? Bueno, tú has trabajado en muchos pueblos. Oye, yo soy de Antequera, conozco muy bien todo lo que se ha hecho en Antequera. No hay que se han hecho también muchísimo. Pero este ayuntamiento es que no sé, digamos, una diferencia que yo veo es que se buscan fondos, se buscan recursos. Los fondos EDUSI que se han conseguido este año van a ayudar, son 5 millones más el 1.200.000 y pico que tiene que poner el ayuntamiento, 6 millones y pico para donde donde hay 4 líneas de actuación y el patrimonio histórico es una de ellas, pero digamos que si no ha habido fondos de fuera, este ayuntamiento a pulmón ha hecho cosas.
Se llevan aprovechando los programas de empleo de la Junta también para las excavaciones arqueológicas, para restaurar las piezas del museo, pero el Ayuntamiento lo ha tenido siempre claro, que si no puede contar con recursos externos, tira él del carro. Y eso es una cosa que poquitos ayuntamientos lo hacen de la manera que... Se pone un objetivo y pasa lo que pase a por el objetivo. Sí, hasta que no se termina. Bueno, y de las piezas esas que a nosotros, a todos nos motiva, ¿qué piezas has encontrado tú en estas excavaciones de Cártama que más te han gustado? Que podremos ver en el futuro museo. Bueno, ahí hay... ahora está liado uno con el plan museológico, porque estamos tramitando, el Ayuntamiento está tramitando todos los proyectos y los documentos para dar de alta al museo. Y precisamente uno de los epígrafes venía la colección, ¿no? La colección... Y, digamos, el museo tiene 173 piezas, más 5 que se han dado ahora. Eso es lo que va a formar parte de la colección permanente. Pero dentro de ello, ahí con lo que pregunta, la colección de cerámica islámica es una de las que es muy... ¿Qué esa la has descubierto tú en Sí, tus esa es prácticamente... Porque de las otras dos que ahora comento, se han dado piezas, o hay piezas en Cártama desde antiguo, pero la colección islámica... Es una colección que prácticamente la hemos descubierto al 100% en las excavaciones que... De cerámica creo que has hecho un trabajo buenísimo, solamente de las piezas encontradas en Cártama. Sí, ahí está... muy rico. De hecho, el máster de arqueología que hice en el 2012, el trabajo de fin de máster era la cerámica de época nazarí. En Cártama. De Cártama. Y ahora, bueno, en octubre voy a Atenas a un congreso internacional sobre la cerámica medieval y moderna en el Mediterráneo, donde trabajo de análisis del tipo de pastas de la edad cerámica de Cártama, que la hemos hecho conveniado con la Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña. Pues hemos hecho un trabajo, digamos, para definir las pastas, para investigar esa cerámica, y ahora a finales de octubre pues vamos a Atenas a dar una comunicación para presentar los resultados de los trabajos. O sea que estamos todavía... Un congreso muy especializado, ¿no? Sí, es sobre cerámica medieval y moderna. Y vas ahí a hablar sobre la cerámica de Cártama. Exactamente. Cada día nos sorprende con algo nuevo. Es que aquí todo da para mucho y aquí... Eres un trabajador incansable. Hay que hacerlo. La puesta en valor del patrimonio requiere, yo siempre lo digo, requiere de investigarlo y darlo a conocer. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Un trozo de un tiesto de cerámica puede ser un tiesto normal y corriente de cerámica, o puede ser, lo que tenemos en Cártama también la mejor colección, un fragmento de cerámica de figuras rojas del siglo V, hecho en Atenas, o sea, puede ser una pieza espectacular, ¿no? Y eso se lo damos los arqueólogos, somos que reconocemos esos valores, somos los que podemos que de esas también las tenemos. Exactamente, es lo que digamos que hay tres, dentro de la colección del museo hay tres, digamos, grupos de materiales importantes. Por un lado está la cerámica de época islámica, que acabamos de comentar, pero después está la colección de época íbera, que son los materiales que tú fuiste el primero que diste digamos, los fondos más amplios, la ¿no? di íntegra, ¿no? en el siglo, iba a decir, en el año 2013. Pero hay más. Sí, bueno, esa colección, bueno, para explicar un poco, esa colección, en el boom inmobiliario se destruyeron los cementerios íberos, y entonces pues tuvisteis tú, Rafa Vega, Germán Espada, compañero de Rafa Vega, o sea, viste unas personas que recuperasteis. Ahí trabajamos mucho, sí. Y gracias a esa recuperación, ya que estáis cediendo esos materiales para el museo, pues hoy tenemos, entre otras cosas, la colección de cerámica de figuras rojas más completa que hay en la provincia de Málaga. Más completa de la provincia. Sí, Nos has traído una para que la veamos. No. Pues no, porque no soy yo quien tiene que enseñar las cosas que los promotores están haciendo. Vale. Pero sí, digamos, esa cerámica de figuras rojas, sí he cogido una imagen de una crátera griega del Museo Arqueológico Nacional. Hay otra en el British y en el Louvre incluso, pero una
que tiene la misma forma y los mismos dibujos ¿Ah, sí? que la que Rafa Vega cedió al ayuntamiento hace unos meses. ¿Y cuál es? Que estamos deseando verla. Pues nada, aquí la tenemos. Esta es la del Museo Arqueológico Nacional, pero... ¿Y la nuestra es como esta? Esa es un poquito más grande. Más grande que la del Museo Arqueológico Nacional. Tenemos que restaurarla, Toma ya. está en fragmentos, pero... ¿Qué función tiene una crátera, Paco? La crátera, bueno, explicarte un poco por qué es igual, ¿no? Esta crátera es del siglo V a.C. y tiene una escena de banquete donde unos comensales tienen platos y después hay en el centro una flautista tocando el doble aulós. Es la misma escena que la que tenemos, la que se ha cedido arriba. ¿Y en la época íbera para qué usaban esto? Estas piezas en época íbera son productos que se hacían en el siglo V a.C., como he dicho, en Atenas, en los talleres alfareros de Atenas. Y han llegado aquí, a Cártama. Y se comercializaban, la élite de la ciudad íbera, le gustaba mucho comerciar con, digamos, eran cerámicas de prestigio, de lujo, que muy poquita gente se las podía permitir. Se las podía permitir, pero las élites sí se las podían permitir, y los barcos que venían, con los fenicios que venían comerciando por el Mediterráneo, pues ellos llegaban a los mercados y se las compraban. Y después las solían utilizar en los funerales, formando parte del ajuar. Cuando un guerrero fallecía, se incineraba, se enterraba dentro de una tumba, y estas cerámicas de lujo pues solían acompañar a esos cuerpos. Entonces se puede decir que este guerrero en vida compraba esta cerámica y la guardaba para su entierro. Exactamente. Y no se gastaba lo mejor que tenía para cuando yo me muera. En aquella época había un ritual que era el simposium, que se llama, en la que cuando alguien fallecía, pues había un banquete funerario, con vino, con libaciones, y digamos que estas piezas, estas copas y estas cráteras eran usadas y se consumía el vino y después se arrojaban al entorno de la tumba. Entonces solo se podían usar una vez y era para el entierro del guerrero. En este caso sí. Por esta razón eran guerreros, y por esta razón al lado aparecen las armas deformadas, pero aparecen. ¿Por qué están las armas deformadas en los enterramientos íberos? Las armas en época íbera, la falcata, el soliferro, una lanza. No hay ninguna entera. No, porque las armas eran personales de cada guerrero. Y entonces, una vez que fallecía, las armas eran inutilizadas. Por eso la falcata, la espada, suele aparecer partida por la mitad. La lanza de hierro suele aparecer enrollada, y se enterraban con el cuerpo. Entonces, claro, por esa razón encontraremos en exposición en los museos las armas deformadas. Exactamente. Ya, de la necrópolis de Cártama, en el Museo de Málaga, se pueden ver algunas. Incluso, no solamente, esta necrópolis era tan importante que no solamente aparecen las espadas y las lanzas, sino que aparece también restos de la panoplia, es decir, de la armadura que llevaba el guerrero. E incluso de las espinilleras, de las grebas, que eso me ha recordado porque precisamente en Málaga hay una greba, una espinillera que está doblada. Para que no se utilizara, pues está doblada. Y eso apareció en el 2002, creo que fue, allí en la necrópolis. Estaban muy valorados los guerreros íberos. Sí, claro. Se pagaban como mercenarios. También a los romanos les gustaba mucho llevárselos. Y en las fuerzas en los despliegues romanos, como avanzada y frente principal, utilizaban a los íberos. A lo mejor había algún cartameño allí en la guerra de Italia. De hecho, vamos, es difícil. Habría que demostrarlo, digamos, científicamente, pero de hecho se dice que el entorno de Cártama es uno de los entornos de la provincia de Málaga donde han aparecido más monedas cartaginesas. Y esas monedas cartaginesas, evidentemente, eran acuñadas en Cartago. Acuñadas en Cartago y entregadas a los ejércitos mercenarios que iban con los cartagineses. Entonces esas monedas, pues... Habría que hacer un estudio pormenorizado de esas monedas. Pues sí. Y saber dónde aparecieron. Bueno, otro trabajo pendiente. Es que tenemos muchos trabajos pendientes. Muchos trabajos pendientes. Y de lo que tú has encontrado, tu satisfacción personal de lo que tú has encontrado, ¿cuándo te has encontrado más a gusto?
excavando en Cártama? Hombre, yo que llevo unos 30 años ya en esta prueba. Empecé con 16 años de jovencito en una escuela taller. Ya escarbando. Como peón de arqueología. Después ya cuando terminé la carrera empecé como director. Pero lo que más que... Porque descubrir, la verdad es que has descubierto uno muchas cosas y muy interesantes. Pero para mí me gustan las cosas complicadas. Hombre, los Entonces, esa plaza de Cártama, el hecho de tener esa secuencia tan completa y poder... Es como un laboratorio, donde poder trabajar con esa estratigrafía, con esos restos. Lo mismo está excavando una casa de época íbera, que ahora te aparece un hoyo de época medieval y te aparece un jarro del siglo IX. Entonces, esa complejidad y el trabajo complejo. Entonces, y con resultados como los que está dando esa plaza. Al buen científico no le motiva una pieza, le motiva el conjunto de la excavación y lo que aporta. Exactamente, eso es lo que trato de decir. Creo que más que el hallazgo en sí, que tiene uno mucho, vamos, que ya ha excavado muchas cosas. Los que somos profanos se nos va el ojito detrás de los hallazgos, que se encuentran monedas. Claro, porque es lo que viste, ¿no? Claro, es lo que se te van los ojitos, qué bonito. Pero es el conjunto, el aporte científico. Ahora, eso pasó, por ejemplo, en el 2005, cuando apareció por primera vez el pavimento de mármol de la Basílica Romana. Hubo una ampliación de la excavación, todavía no se había descubierto el vertedero medieval, y entonces íbamos a saco en busca de ampliar la excavación de la basílica. Pero cuando me di cuenta de que había también unos pozos vertederos cargados de cerámica, de materiales, digo, para, aquí hay que... esa complejidad... lo interesante. Y ahí sí ese trabajo, esa tesis estupenda de la cerámica. Sí, ahí en el 2005-2006 llegaba uno de Pantequera, él tenía la terraza, la cochera, y en la cochera extendía los materiales y me daban las 2, las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana había que estar otra vez en la plaza. Pero yo estaba allí hasta las 2 o las 3 de la mañana. Limpiando cerámica y separándola. Y clasificándola, porque es que cuando uno descubrió que allí había grupos de cerámica desde el siglo IX, desde el siglo IX hasta el siglo XV, de todos los periodos históricos, de Andalucía, de época medieval, y poder ver las diferencias, separar cada cosa, eso es un trabajo... Pues, avanzar más de lo que ya había escrito sobre el tema. Ahí está escribiendo, claro, ahí está. Bueno, ¿y en adelante qué esperas? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas en adelante? Porque lo que tú esperes nos va a beneficiar a nosotros, desde luego. En Cártama... las próximas campañas. El proyecto que hay en el casco urbano de Cártama, que tiene el ayuntamiento planteado, pues se trata de... que ya está escrito en el plan museológico, en el plan estratégico, y Cártama es un museo, puede ser un museo abierto. ¿Qué quiere decir un museo abierto? Que tengamos ese parque arqueológico en el centro, pero que también podamos ver esos mosaicos, que sabemos dónde han aparecido 4 mosaicos en el casco urbano de Cártama, los sitios exactos. Y esos mosaicos eran habitaciones de una casa que esa casa tenía más habitaciones y por lo tanto muy probablemente más mosaicos. Entonces lo que se trata es de, en Cártama, pues ir descubriendo esos espacios funcionales de cada una de las ciudades. Y en lo que respecta a la época romana, pues descubrir esos mosaicos, encontrar un solar apropiado, que también sabemos cuáles pueden ser, donde se puedan descubrir esos mosaicos y sacarlos y ponerlos en valor. Pues digamos, son los trabajos, da para mucho. Lo que te motiva. Claro, en el Toledillo, por ejemplo, al final, llegando al arroyo de los Chorritos, allí también sabemos que hay un espacio donde se conservan muy bien las cabañas del poblado, de época protohistórica. Entonces digamos que el trabajo de investigación que llevamos haciendo durante ya más de 10 años en Cártama hace que sepamos más o menos dónde están las cosas y ese parque arqueológico que dices, que además de su museo y su campo arqueológico tan grande, puede interrelacionar el de los pueblos de los alrededores. Claro. Enlaza, tanto a nivel familiar, las familias de aquí con las de allí, como las vías, como los restos que aparecen, como las explotaciones industriales. Vincularía ese parque, sería un referente para
poner en valor el resto de los pueblos también. Digamos que es una guía muy... De hecho, en el museo, los paneles explicativos de cada periodo histórico lleva unos planos, y el primero de ellos es el plano comarcal del Valle del Guadalhorce, para que el que vea la exposición esté entendiendo el yacimiento en el entorno, y a partir de ahí el Valle del Guadalhorce tiene muy buenos yacimientos arqueológicos y muy buenos sitios. Bueno, pues nos quedamos con eso, con la miel en los labios, esperando los siguientes descubrimientos y poder visitarlos. Y ya por hoy el tiempo lo hemos agotado, pero rápido, ¿eh? Pues ha pasado enseguida. Pues muchas gracias por visitarnos, Paco, por tus explicaciones, y gracias a los oyentes por habernos escuchado. Muy bien, un placer, como siempre.